Te doy la bienvenida al episodio 144 del podcast Living Meraki. Hoy no estoy sola, me acompaña una invitada que cuando la conocí supe que en algún momento iba a venir al podcast. Ese momento ha llegado, conocí a Julia hace casi un año, hicimos una colaboración juntas para su membresía en Substack. Fluyó muchísimo y ahí supimos que queríamos seguir haciendo cosas juntas. En este momento estamos co-creando un workshop que va a tener lugar en Valencia y también va a haber versión online. Y hoy venimos a compartir una conversación real sobre los retos que nos encontramos cuando decidimos diseñar un estilo de vida en nuestros términos. Y también sobre la importancia de desromantizar ciertos estilos de vida que a veces se tienden a idealizar desde fuera. Porque a veces pensamos que un estilo de vida es la meta y que cuando llegamos ahí ya no hay más retos. Solemos compartir desde el momento en que conquistamos ese objetivo o alcanzamos cierta claridad y parece que a partir de ahí todo es lineal, estable, fácil, pero la realidad es que no siempre es así y hoy nos gustaría también desmitificar eso. Julia Úbeda a día de hoy es escritora y mentora creativa. Con sus cursos y acompañamientos guía a personas a reconectar consigo mismas a través de la escritura introspectiva para que puedan materializar sus proyectos creativos o emprendimientos. Publica artículos semanales en Substack. Su publicación se llama The Journal. Lo voy a poner en las notas del episodio para que podáis entrar. Y cuenta con lectores en más de 60 países. Los temas sobre los que escribe son procesos creativos, escritura, filosofía, espiritualidad y emprendimiento. Bienvenida, Julia. Así es como te defines hoy, pero esta forma de presentarte sé que es relativamente reciente. Para quien todavía no te conoce, cuéntanos cómo ha sido el camino hasta aquí. Bueno, hola Esther, hola comunidad de Living Meraki, la verdad que estoy encantada de estar hoy aquí. Y bueno, como bien dices, es cierto que esta descripción acerca de lo que hago o de mi trabajo es relativamente nueva y todavía a veces me choca escucharlo, ¿no? Realmente decidí emprender hace pues 2 años, pero realmente tomármelo en serio pues ha sido hace 1 año y medio y mi vida de antes era bastante diferente. Yo estaba, como me gusta decir, afincada en Ámsterdam, estuve en Holanda 10 años y trabajaba como ingeniera civil, analista de datos y project manager de proyectos europeos en las áreas de urbanismo sostenible. Y bueno, es cierto que hace pues 3 años ya, en el 2022, decidí que quería dar un salto al vacío, que había algo más esperando para mí, que había otros estilos de vida que quería explorar. Y, y bueno, por supuesto, después de hacer una planificación exhaustiva, pues me di cuenta de que sí que podía permitirme dar ese salto al vacío. Estuve un tiempo pues, de impasse, un tiempo de viaje, un tiempo de introspección profunda y de ahí surgió el deseo de querer emprender. Entonces, bueno, pues eso, como has mencionado, pasé de ser una ingeniera / urbanista a ser esta escritora, ahora mentora creativa. Y, y bueno, pues lo que has mencionado, Esther, creo que cuando estaba en la vida de Ámsterdam sí que soñaba con un estilo de vida que fuese un poco más libre, más adaptado a mí, pero por supuesto viene acompañado de retos y viene acompañado también de obstáculos. Entonces yo creo que eso es un poco pues, los temas que queremos tratar hoy y compartir con tu comunidad. Wow, me encanta, Julia, porque este proceso, yo sé que muchas personas que están al otro lado a veces tienen como esa fantasía de vivirlo también, ¿no? De decir, estoy en un trabajo corporativo, quiero dar ese salto al vacío, quiero asegurarme de que haya agua ahí, ¿no? De que haya algo ahí al otro lado y al final son procesos que no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste en tu experiencia este cambio, ¿no? Este proceso desde el darte cuenta al decir, estoy en ese estilo de vida más libre y más alineado? Bueno, yo creo, Esther, que todo esto ya lo sabes bastante, lo ves con tus clientas, tus acompañamientos, la vida en tus términos o un estilo de vida que se adapte a ti se construye poco a poco y además es algo que va cambiando constantemente. O sea, lo que necesitas en un momento de tu vida no es lo que vas a necesitar en una siguiente fase, todos son ciclos. Entonces yo creo que lo primero es saber que es un proceso pues, que requiere de tiempo y que no se construye para nada de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, en mi caso, antes de dar ese salto al vacío, yo ya llevaba construyendo una vida en mis términos varios años en Ámsterdam. O sea, yo ya llevaba observando qué es lo que me funciona, qué es lo que necesito, qué tengo que hacer cuando me levanto por las mañanas para estar en calma,
o sea, como que yo ya iba haciendo pequeños ajustes, ¿no? Ajustes también de tiempo, de agenda, de prioridades. Entonces, claro, eso fueron varios años de trabajo interno y externo, de alguna manera, que me llevaron a poder dar este salto al vacío. Y obviamente en el momento que di el salto al vacío, pues seguí con muchas de mis prácticas, por ejemplo, pero me di cuenta de que requería ese estilo de vida nuevo, en ese caso ese, como he mencionado, ese impasse, que fue más o menos un año de viaje sin saber todavía hacia dónde me iba a dirigir. Las prácticas que me tenían que sostener eran diferentes a las que yo tenía en Ámsterdam. Mucho más retadoras, claro, porque cuando estaba en Ámsterdam pues tenía este trabajo fijo, tenía un salario a final de mes y de repente todo eso desapareció. Entonces, claro, el hacer yoga por las mañanas ya no era suficiente. Ya necesitaba a lo mejor una introspección más profunda de qué me está pasando en la vida, hacia dónde voy o qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, ese proceso, Esther, pues no pasa de la noche a la mañana. Quizá mucha gente de tu comunidad piense que, no lo sé, pero sí que yo también me encuentro muchas personas que quieren dar ese salto y no es rápido. Y son años, o sea, ni siquiera son meses, son años. Y creo que es algo pues, importante a tener en cuenta, ¿no? También mencionar, obviamente, que yo llevaba 10 años labrándome una carrera profesional con un currículum muy marcado, con una comunidad. Mi comunidad en LinkedIn eran todos urbanistas, project managers, y de repente todo eso cambió. Y, por supuesto, ha habido momentos no tanto de cuestionamiento. La verdad que no he dudado nunca de volver a mi estilo de vida de antes. Eso no ha pasado. Pero claro que digo, wow, has invertido 10 años, un montón de energía, un montón de esfuerzo en algo que ahora pues ya no está ahí, ¿no? Que es lo que se denomina el sesgo del coste hundido. Y también eso es un miedo. A veces mucha gente no se mueve de donde está porque dice, wow, todo lo que llevo invertido. Pero es que si ya no te funciona, tienes que vivir el presente para labrarte un futuro mejor, ¿no? Entonces también es olvidarse un poquito de lo que has construido hasta ahora y atreverse. Wow, qué bueno que menciones esto, Julia, y el sesgo del coste hundido, ¿no? Porque sí, lo verás tú en tus acompañamientos, igual que yo también lo veo, es algo que nos frena mucho, ¿no? Es decir, después de invertir tantos años estudiando esto, dedicándome a esto, incluso también pasa en relaciones, más allá Por del supuesto. ámbito de trabajo, cómo ahora voy a cambiar, ¿no? O cómo me voy a desapegar de esta identidad que a veces incluso nos definimos, tendemos a definirnos por nuestra profesión, ¿no? Entonces, decir, hola, soy Julia, ingeniero urbanista, ahora mentora creativa, incluso eso puede llegar también a ser un proceso, ¿no? Para ti. Y Julia, en ese proceso de irte observando a ti misma, ¿cuáles fueron las resistencias más fuertes que encontraste en el camino, ¿no? Esas que ni sabías que pudieran estar allí y de pronto empezaron a aparecer. Esther, antes de contestar esta pregunta, hay algo que has mencionado muy interesante del tema de la identidad, ¿no? Claro que muchas veces, o sea, nos vamos labrando una identidad, la necesitamos a veces para operar en este mundo, ¿no? Para entender un poco dónde estamos, qué hacemos, tal. Y recuerdo que cuando dejé el trabajo y me fui, yo estuve sobre todo en Guatemala y en México en este año que he mencionado, recuerdo que claro, la gente me preguntaba, ay, ¿a qué te dedicas? Y wow, eso me generaba como, me quedaba como, sentía una presión en el pecho de decir, no, estoy viajando, he dejado mi trabajo, pero no sé. Entonces también había como ese miedo, ¿no? Porque claro que llevaba 10 años identificándome con una Julia, que obviamente sí había cambiado de trabajo en esos 10 años, pero seguía siendo esa Julia ingeniera. Y de repente fue como no. Y en mi caso, en mi proceso particular, desvincularme de la profesión o desvincularme de esa identidad que te da una profesión era muy importante. O sea, sí era parte también de mi camino de vida, ¿no? Decir, Julia, tú no eres una profesión, no te puedes etiquetar con algo. Por ejemplo, ahora cuando me dices escritora y mentora creativa, sí, es lo que hago. Es cierto que escribo artículos cada semana y es cierto que estoy guiando a personas pues, para que emprendan o para que comiencen sus proyectos de escritura. Pero obviamente no soy solo eso, ¿no? Y Esther, o sea, como que eso me ha permitido fluir mucho más. Y ahora en un futuro, si dentro de un año me pongo otra etiqueta, ya no me importa, no tiene peso, no tiene connotación. Entonces me gusta que hayas sacado ese tema de la identidad porque creo que también es importante, ¿no? Sí, qué Eh, bueno. bueno, y como me preguntabas el tema de las resistencias, pues yo creo que es un poco lo que he mencionado antes del estilo de vida, ¿no? O vivir en tus términos. Va evolucionando y va cambiando contigo. Entonces las resistencias que van apareciendo en el camino también son diferentes. Y esto es un poco, yo creo que lo quiero unir con la parte de desromantizar el estilo de vida soñado de una emprendedora que viaja. Porque siempre va a haber resistencias, pueden ser más livianas, pueden ser más fuertes, dependiendo de tu proceso, dependiendo de dónde estés, pero siempre van a existir. Entonces es importante pues
ver qué está pasando en cada momento de tu vida. Yo, por ejemplo, al principio, cuando estaba en este año de viaje, tenía claro que no quería volver al estilo de vida de antes, que no quería un trabajo que me obligase a estar en una ciudad fija, por ejemplo, pero no tenía ni idea de qué quería hacer. Yo sabía que quería escribir, pero no tomaba acción para escribir. Entonces ahí había también mucha confusión de no sé hacia dónde dirigirme, luego había también frustración de decir sí, quiero escribir, pero no hago nada para escribir. Entonces ahí fue, pues esas resistencias estaban apareciendo, ¿no? Cuando ya decidí que quería emprender, pues las resistencias que aparecieron fueron diferentes. Fue más, hay miedo a mostrarse, todavía no me lo creo. Empecé a preguntarme cómo voy a empezar a compartir yo esto, a quién le va a importar. Quería lanzar a lo mejor algún curso, pero todavía no me atrevía porque me sentía muy verde, me sentía sin experiencia. Entonces también son resistencias que hay que ir superando poco a poco. Luego, por ejemplo, cuando empecé ya a emprender en serio, que ya llevaba un año gestando cursos y tal, había mucha ilusión, muchas ganas, mucha fuerza, pero la resistencia en ese caso fue que trabajaba muchísimo, Esther. Entonces me di cuenta de que mis jornadas laborales volvían a ser muy extensas, algo que no quería y algo que yo ya había controlado en Ámsterdam. Entonces era como, Julia, tienes que volver a ese equilibrio en el que no estás todo el día trabajando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Esther, que ya pues estoy más asentada, ya tengo claro pues cursos o mentorías o los servicios que tengo, me di cuenta que la resistencia, o más que resistencia en este caso es reto, es más esa planificación estratégica, que yo creo que cualquier persona que nos escuche que esté emprendiendo lo sabe, ¿no? Llega un momento que al principio a lo mejor vas con todo, pero llega un momento que dices, bueno, ¿cómo me organizo para que esto sea sostenible en el largo plazo? Entonces yo ahora, Esther, me noto que, y sé que lo hemos hablado tú y yo fuera de cámaras, ¿no? Noto que tiendo todavía pues, a llenarme la agenda o a hacer más cursos de los que puedo hacer y también es ese aprendizaje de decir, no, Julia, tienes que parar. Y asumir que no vas a ser tan productiva ni vas a hacer tanto, pero es que eso no te funciona y ya lo sé. Y sigue siendo un reto, ¿no? Entonces, siempre hay retos, Esther, en cualquier parte del camino, ¿no? Y creo a lo mejor que esto lo tocamos más adelante en el episodio, no lo sé, pero por mencionar ahora, es cierto que yo dejé el trabajo en Ámsterdam porque quería una vida más flexible, geográficamente hablando, pero el hecho de decidir a dónde ir o a qué país o en qué país quedarme los próximos 6 meses del próximo año sigue siendo un reto. Entonces, bueno, pues ahí he mencionado un poquito, pero si quieres profundizar en algo, pues simplemente pregúntame. Pues me encanta, Julia, que salga este tema, ¿no? Porque es lo que tú dices, a veces se tiende a romantizar el estilo de vida y nos quedamos con la persona que dio el salto y se puso a viajar y a emprender y su vida cambió y todo es felicidad, ¿no? Y es como Justo. cuando se toman decisiones difíciles, valientes, te encuentras con otro nivel de retos, ¿no? A lo mejor pues ya no son los que tenías antes, porque el que tenías era quiero dejar mi trabajo, quiero un nuevo estilo de vida, me estoy encontrando con esto, pero ahora doy el paso y ahora tengo otras vistas, otros retos que tengo que superar, ¿no? Y mientras estemos vivos, yo creo que eso no nos vamos a librar de encontrar como nuevos desafíos porque también es símbolo de que estamos creciendo, de que estamos evolucionando y de que estamos viviendo, ¿no? Entonces es también una parte natural que no un estilo de vida en concreto te va a quitar de un plumazo todos los problemas o las preocupaciones o las inquietudes, sino que van a aparecer otras en ese nivel en el que estás, ¿no? Y también porque a veces se piensa, ¿no? Si tienes esa libertad geográfica enorme, puedes estar en cualquier parte del mundo, pero también conlleva esa responsabilidad de elegir, ¿no? Y aquí a veces también podemos tener dudas, ¿vale? Sí, tengo el mundo a mi disposición, pero ¿cuántas elecciones, ¿no? Me puedo llegar a abrumar por eso también, ¿no? Y aquí pues aparecen miedos, ¿no? Como lo que mencionabas, a veces de pronto emprendes, te expones, aparece que si el miedo al que dirán, el no ser aceptada, el que va a pensar en mi entorno, los que me conocen, los que no me conocen, miedo al fracaso, miedo al éxito también, ¿no? O sea, poco se habla también. Cierto, cierto, poco se habla de miedo al éxito. Y para ti, o sea, ¿cuáles fueron como con los que más conectaste, ¿no? En esa transición, los que viviste más de cerca? Mira, me gusta que hayas mencionado lo de miedo al éxito porque realmente no lo tenía tan presente, pero por supuesto es un tema, ¿no? A ver, yo creo que los miedos que han ido apareciendo los he ido mencionando un poquito con el tema de las resistencias antes, ¿no? Al principio era más el miedo, realmente el miedo a tu entorno o al qué dirán. Yo creo que ya llevaba preparando el terreno mucho tiempo en Ámsterdam, como digo, ya tenía una vida bastante mía, hacía bastante pues, lo que necesitaba en cada momento, mi círculo social lo sabía, cuando ya di el salto al vacío, dije que dejaba todo y tal,
por supuesto tuve que explicarme con mis jefes, con mi círculo profesional, mi círculo de amigos, mi familia. Entonces yo el miedo al que dirán ya lo tenía bastante asumido. Cuando empecé a viajar, empecé a compartir en los captions de Instagram pues las fases emocionales por las que iba pasando. Entonces, en ese caso, yo el miedo al que dirán no lo tuve tan presente. Sí que he tenido miedo pues, a que no funcione, a no poder gozar de esta libertad que estoy eligiendo, ¿no? Creo que uno de mis mayores miedos es decir, no puedo vivir la vida que quiero vivir. Y la vida que quiero vivir en mi caso es tener pues, esta libertad geográfica y temporal, ¿no? Ambas. Entonces, obviamente, si no soy capaz de generar el suficiente dinero para mantenerme esta vida o para costearla, pues implica que eventualmente tendré que buscarme otro tipo de trabajo. Entonces, eso para mí es un miedo que es importante, pero de momento, Esther, como ya sabes, pues estoy con mucha ilusión, muchas ganas y estoy súper convencida de lo que estoy haciendo y voy para adelante. Pero me interesa, me parece interesante que hayas mencionado el miedo al éxito, porque va muy relacionado con el tema de también decidir dónde vivir, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora que tengo esa libertad geográfica, que tengo mi negocio online, ¿dónde quiero vivir? Y me noto que me bloqueo. O sea, y de hecho tú ahora lo sabes bien, estoy en España, en la ciudad donde crecí, donde está mi familia, porque estaba ya un poco cansada de tomar decisiones. Estuve en Tailandia el año pasado durante 6 meses, lo gocé muchísimo, pero es cierto que también me faltaban otras cosas, ¿no? Entonces ahora estoy aquí de impasse. Y con el miedo al éxito pasa algo lo mismo, ¿no? Cuando empiezas a tener pues, más poder adquisitivo o puedes decidir más lo que quieres hacer, qué curso quieres lanzar, cómo lo vas a hacer, son muchas decisiones que tomar. Y si no estás preparada para sostenerla, pues te vienen también las dudas y te viene el cuestionamiento. Entonces, tener tanta libertad, yo me doy cuenta de que voy poco a poco. Y hay momentos, Esther, en los que sí que me quejo o aparece esta voz frustrada de no estoy donde quería y enseguida digo, no, Julia, esto es parte de tu proceso. Tienes que aprender a ir escalón por escalón y a sostener la energía en el primer escalón y luego pasar al siguiente. Y cada escalón conlleva más responsabilidad y conlleva más decisiones. Entonces yo creo que ahora mismo, Esther, esta parte de también pues ese miedo a decidir más o tomar decisiones un poco más arriesgadas está presente en mi vida. No sé en tu caso cómo, obviamente tú llevas más años que yo emprendiendo, por supuesto, tu emprendimiento está más afianzado que el mío. Entonces me interesa también saber cuál es tu perspectiva respecto a esto, ¿no? O por qué miedos has ido atravesando, cuál es el miedo que te acontece ahora. Bueno, pues yo de los que he mencionado han estado presentes todos, ¿no? O sea, en mayor o menor medida. Al final es como sales de una zona de comodidad, ¿no? De estás trabajando en una empresa, es como pues estas 4 paredes, eso es lo que es y cuando emprendes de alguna manera como que te abres al mundo, ¿no? Aquí yo el miedo con el que más siento que he tenido que lidiar ha sido como el de la exposición, ¿no? Fue una de las primeras cosas que al empezar dije, si no trabajo esto, no puede ser que quieras ser visible y esconderte a la vez y pasar desapercibida, ¿no? Sabes, como todo no se puede porque no es compatible, ¿no? Entonces, luego sí que es verdad que puedes ir encontrando tu manera, ¿no? De estar y de elegir los formatos que sean como más amables a tu manera de ser, a tu personalidad, con lo que te sientes más cómoda, ¿no? Yo al final pues está que si la parte de escribir en la newsletter, la parte de comunicar y hablar en el podcast, luego la parte de redes de Instagram, que concretamente a mí es la que más se me resiste, digamos, ¿no? Dentro de los diversos formatos que hay dentro de Instagram, yo siento más casa lo que es el podcast y lo que es la newsletter y la pequeña comunidad de Telegram que formatos más de vídeo, ¿no? Más audiovisuales. Entonces, sí, yo considero que mi punto principal en este caso de miedos ha ido por el tema de la exposición, ¿no? Y luego, pues evidentemente también la incertidumbre, que cuando emprendes tú puedes crear pues como esa red de seguridad de que te vas a lanzar. Yo siempre digo, no soy fan de lanzarse a una piscina donde no sabes si hay agua porque eso puede generar mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? El decir, sí, me lanzo por lo que quiero, pero no lo voy a poder disfrutar porque no tengo como esa base y ese sustento, ¿no? Si ya nos vamos a la pirámide de necesidades básicas, como necesito saber pues que tengo una seguridad económica y que cuento con red, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, emprender no desde la necesidad de tengo que generar, tengo que facturar, sino que me puedo permitir ir a un ritmo que
salga como salga, yo me sostengo y tengo un tiempo vista en el que sé que yo me sostengo, ¿no? Porque si no, se puede empezar a vivir desde un lugar que podemos llegar ahí a burnout de emprender, ¿no? Y no, y no queremos eso. Así que... No sé, o sea, has mencionado cosas muy interesantes. Solo quiero dar, o sea, como pinceladas de lo que has dicho, porque como digo, me parece interesante, ¿no? El tema de los formatos amables, de si obviamente tienes ese miedo a la exposición, pues empieza dando pasos pequeños y empieza buscando formas que te gusten de expresarte, ¿no? Yo, como digo, empecé escribiendo en los captions de Instagram, porque ahí me sentía cómoda y llegó un momento que ya empecé a publicar en Substack, ya me puse con la publicación de manera constante, compartía cosas personales y ahora, por ejemplo, ya en Instagram no me importa hacer reels hablando a la cámara, ¿no? Entonces, ese punto creo que es muy importante para gente que piensen, no tengo que estar ahí de la noche a la mañana. O sea, sea acorde a tus ritmos, así que gracias por mencionar eso, Esther. Y luego lo que mencionas de la red de seguridad, claro, yo en mi caso la tenía. Yo, como digo, yo ya me preparé para dar este salto al vacío y como he mencionado así un poquito en la introducción, sí que menciono planificación económica para ver, ok, cuánto me puedo mantener, cuándo tengo que empezar a facturar dinero, cuántos ahorros tengo, cuántos de esos ahorros me quiero gastar en esta aventura del emprendimiento, ¿no? Y, por ejemplo, ahora parte de haberme quedado aquí en España es porque el nivel, o sea, lo que yo gasto aquí es mucho menos de lo que gastaba, por ejemplo, en Tailandia o en México, porque obviamente allí pagaba alquileres que son más caros y tal. Entonces, también es una decisión quedarme aquí para ser un poquito más conservadora, ¿no? Entonces, yo creo que son decisiones que hay que tomar. Y lo último que has mencionado de la incertidumbre, que eso me encanta porque fue una de las cosas que más me gustó cuando te conocí, Esther. Yo recuerdo que, claro, en ese momento yo no conocía a muchos emprendedores. Mi círculo social, pues tienen trabajos quizá más convencionales, ¿no? Y cuando te conocí a ti el año pasado, nos mandamos un audio tal y yo te veía ya como súper afianzada, ¿no? En plan, llevabas emprendiendo 4 o 5 años, veía que tu comunidad tal. Y ya hablando y tú me decías, no, pero siempre hay incertidumbre, claro. Siempre es unos ajustes, siempre pues no sabes lo que te va a pasar. Puedes tener una red de seguridad mínima, pero igualmente hay que estar moviéndose, ¿no? Y eso me inspiró muchísimo, porque fue como decir, Julia, si esto no eres capaz de sostenerlo ahora, pues quizá emprender no sea para ti, porque esto te va a acompañar de por vida. Y en mi caso, cuando te escuché, dije, no, 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 esto sí es para mí. O sea, sí puedo con esto. Entonces, son cosas que también hay que tener en cuenta, volviendo al tema de romantizar el estilo de vida. O sea, si estar tomando decisiones y estos ajustes constantes en el emprendimiento no los llevas bien, pues también es cuestión de plantearse si realmente emprender es para ti, ¿no? O qué tipo de emprendimiento puede ser para ti, porque también obviamente hay varios tipos de emprendimiento. Entonces, gracias por mencionar, Esther, porque obviamente pues aporta muchísimo a la conversación. Gracias a ti por traer esto. He viajado, ¿no? Como en el tiempo cuando nos mandábamos estos Los audios. audios. Y sí, es cierto que también aquí hay otros melones a abrir en algún momento, ¿no? Por supuesto. De emprender, ¿no? De es para ti, no es para ti. A veces también hay que ver, ¿no? Qué grado de tolerancia tenemos a la incertidumbre y a los cambios que suponen, ¿no? Personas que valoran por encima de todo la seguridad extrema, pues es probable que emprendiendo no lo pasen bien, ¿no? Que al final, evidentemente, sí, los miedos los podemos trabajar para transitarlos y eso es algo que emprendiendo, aunque toleres bien la incertidumbre, aparecerán otros miedos, otras resistencias que habrá que trabajar, ¿no? No venimos como limpios de emprendo y ya va todo rodado. Y Julia, bajando un poquito más a tierra, a esa parte, pues de... Quiero preguntarte por tu relación con el tiempo, ¿no? En ese momento en el que hiciste esa transición, que al final, pues viniendo de una vida, pues entiendo con horarios a lo mejor más fijos, un estilo de vida como más estructurado, en ese momento en el que entras en mayor libertad de tomar decisiones con la responsabilidad que eso implica. ¿Qué tal manejaste la parte de vivir tus días, ¿no? De organizar tu tiempo, de relacionarte con él y qué es eso que te hizo sentir de estoy notando que vivo desde mí, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Pues bueno, yo creo que son cositas, Esther, que he ido mencionando, pero la parte de relación con mi tiempo la comencé ya estando en Ámsterdam. O sea, cómo manejar mis días, ya empecé a hacerlo cuando estaba en Holanda con un trabajo fijo. Yo creo que es un poco lo que tú también trabajas mucho en, pues, la semana en tus términos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué te funciona? Yo ya tenía detectados mis ritmos de productividad,
que me gusta trabajar más por las mañanas, estoy más creativa, que por las tardes son más reuniones. O sea, yo estas cosas las tenía ya como muy, muy, muy absorbidas en mí. Es cierto que también pasó la pandemia o en el 2020, entonces, y yo dejé todo en el 2022. Entonces yo ya tenía mucha flexibilidad en cuanto a tiempos. Es cierto que tenía que estar en Ámsterdam, es cierto que tenía que trabajar de lunes a viernes, de 8 a 5, pero trabajaba en el ayuntamiento, en la universidad, y en Holanda en general es bastante flexible. Entonces yo ya podía organizar muy bien mis días. Entonces yo sabía que por la mañana me levantaba, corría, meditaba, hacía yoga y ya empezaba mi jornada laboral, pero yo decidía cuándo ponía las reuniones, cuándo daba las clases, o sea, era todo, ya tenía bastante mascado eso. Entonces cuando me fui de viaje, mi rutina mañanera, como digo, mi rutina matutina seguía bastante intacta porque yo ya había detectado que para mí tener una rutina para calmarme, como he mencionado, y para traerme a tierra era muy importante. Entonces, quizá la relación con el tiempo no cambió tanto porque, como digo, sí que ya tenía bastante libertad temporal cuando estaba en Ámsterdam. Entonces, lo que más cambió fue esta parte de libertad geográfica, como menciono, decir, ok, vale, estoy en Guatemala y me quedo un mes o me quedo 6 meses. Entonces, sí que fue de nuevo pues, aprender a tomar decisiones, que me funciona. Y luego esta pregunta que me haces de, esto es vivir desde mí, pues es cierto que en Ámsterdam yo sentía que vivía desde mí en cuanto a tiempo y actividades y entorno que yo estaba eligiendo, pero claro, obviamente yo estaba trabajando como quien dice para otras personas y eso que mi trabajo también era muy de innovación y yo tenía mucha potestad para decidir lo que quería hacer, pero igualmente no era eso. Y entonces ahora, Esther, siento que vivo desde mí porque lo que estoy creando sale totalmente de Julia. O sea, por poner el ejemplo, este workshop Reset 360 que estoy creando contigo, lo llevamos gestando un tiempo y yo siento en el corazón que es el momento de que vea la luz. El curso de Substack que saqué en su día hace 1 año y medio fue como, este es el momento para que este curso vea la luz. Cuando empecé con las mentorías de escritura, dije, ahora es el momento. Entonces siento que creo desde mí porque es como qué energía quiere salir ahora, qué quiero crear y como tengo la libertad temporal y de hacerlo, pues lo hago. Y entonces esa ha sido la diferencia, más allá de rutinas o hábitos o ir al gimnasio por la mañana o hacer yoga por la noche, o sea, más allá de eso es como, wow, estoy creando desde lo que quiere ser creado. Y eso me parece flipante, o sea, a mí eso me encanta, ¿no? Viendo el tema del emprendimiento que hemos mencionado, en la incertidumbre y tal, es claro que es incierto, pero qué guay es también poder decir, no, quizá dentro de 2 años voy a estar dando cursos de creatividad porque es lo que me está llamando o de yoga, porque pues también hice el curso de profesora de yoga, ¿no? Y poder integrarlo todo en mi vida, creo que es un privilegio. Lo es sin duda y me encanta que toques esta parte porque al final son valores, ¿no? O sea, podemos decir, vale, estamos en un trabajo por cuenta ajena que me da toda la libertad y esa parte como que está cubierta, pero hay algo que quiero hacer y que no estoy haciendo y que tiene más que ver, ¿no? Como es con el contenido así, de esa jornada de trabajo, ¿no? Decir, la quiero hacer en mis términos, la quiero hacer de algo que salga de mí, tener esa libertad creativa, ¿no? O sea, a veces podemos tener en un trabajo una libertad de tiempos o incluso geográfica o de, pues puedo teletrabajar o no tengo por qué ir a la oficina, pero para mí un valor importante es la creatividad y el decir, y tengo una idea y la quiero bajar a tierra, la quiero materializar. Y en un trabajo convencional a lo mejor no tengo esa libertad creativa o la puedo tener en parte, pero para un tema que digo, no me siento conectada con esto, ¿no? Entonces, wow, esta parte es como honrar también tus valores en todos los sentidos y decir que todo esté cubierto, ¿no? Puede estar el de la parte de flexibilidad horaria, pero no es suficiente como para que yo elija quedarme aquí, ¿no? En este trabajo y en este estilo de vida. Te voy a preguntar por curiosidad, en tu caso, Esther, ¿cómo sientes tú ese, esto es vivir desde mí? ¿Dónde lo sientes más? Pues yo sí que lo ligo mucho al estilo de vida que empecé a creer emprendiendo, que aquí me ha gustado mucho también lo que has dicho antes, porque cuando yo estaba trabajando por cuenta ajena, ya incorporé como prácticas que me hacen bien, ¿no? O sea, supe que esa parte de cuidarme de hábitos la tenía que tener, porque es lo que iba a sostener que pudiera estar trabajando y desarrollando un emprendimiento propio a la vez, ¿no? Que eso es, esa parte también es desafiante. Para mí uno de los valores más importantes es la libertad y aquí libertad en todo su espectro de definición, ¿no? O sea, yo cuando trabajaba en esta parte de marketing y comunicación, sí que
tenía libertad en cuanto a puedo trabajar desde casa o puedo ir a la oficina, pero lo que es el contenido, ¿no? De lo que estaba haciendo era como, es que mm, me gusta hacer esto, pero para mí, ¿no? O sea, para lo que yo quiera crear. Exacto. Es decir, estoy creando un email, una pieza de contenido, ¿no? Que iba pues en esta línea de comunicación o grabando un vídeo, lo que sea. Digo, es que esto que estoy aquí creando, o también estaba mucho en la parte estratégica de marketing, ¿no? Digo, pero es que esto lo quiero hacer yo Para tu proyecto, para mi proyecto. tu negocio, sí, Para sí. esto que bueno, vale, sí, estás ahí, pero digo, es que al final yo también siempre he pensado que, o sea, pasamos muchas horas en trabajando, ¿no? O sea, llámale trabajar, llámale como quieras, pero como esa parte laboral son muchas horas de nuestro día, ¿no? Entonces, sí que digo, no quiero que esto sea elegido por inercia, ¿no? Pues porque he estudiado esto, porque he acabado aquí y muchas veces esas decisiones se toman, me formo, he hecho currículums, acabo aquí y de pronto en qué momento llevo aquí 5 años, que es donde me eligieron, ¿no? Que ni siquiera a veces es un planteamiento consciente de yo quiero ir aquí a trabajar, tengo fichada esta empresa y es aquí donde quiero, ¿no? Sino es un poco donde me eligen yo voy, ¿no? Entonces, claro, al final también es cierto que en los trabajos por cuenta ajena que he tenido, yo siempre he sabido que esa no era el fin último, ¿no? Que era una palanca Puente, de quizá. estar creando, era un puente, ¿no? Yo esto creo que lo he contado alguna vez en el podcast, que, o sea, yo me cogía vacaciones en mi trabajo convencional para decir, voy a vivir una semana en mis términos y trabajar en cafeterías, que es algo como importante dentro de mi estilo de vida, ¿no? Para mi creatividad, para mi inspiración, digo, pues como simular previamente la vida que quieres vivir. Me gusta mucho esta parte de hacer como test y decir, venga, me cojo vacaciones, ¿cómo viviría una semana si ya estoy 100% con mi emprendimiento? ¿Qué es lo que haría desde que me levanto hasta que me acuesto? Voy a vivir esto y que eso se convierta como en un faro para decir, yo tengo un plan, sé que en X tiempo voy a dejar el trabajo, pues también tengo una previsión económica, no voy a dar un salto a una piscina donde no hay agua, ¿no? O sea, es como, obviamente, aún con esto, pues se despiertan como miedos e incertidumbre, ¿no? O sea, al final yo creo que esta parte es inevitable, pero bueno, como esos aspectos que sí que estaban, en los que podía influir, pues como encargarme de que estuvieran más o menos alineados para hacerlo. Pero sí, recuerdo con cariño esa época de semanas en mis términos, un poco Y simular, haciendo pruebas, claro. no pruebas, sí, sí, sí. Y porque al final o sea, todo se reduce al día, ¿no? ¿Cómo vives tus días? ¿Cómo te levantas? ¿Qué actividades necesitas? Obviamente no todos los días son iguales, pero sí que es importante y para mí traerlo a tierra es cómo vives tu día y cómo vives tu semana, porque eso es lo que te va a construir la vida para los meses, el trimestre, el año. Entonces, me parece guay este concepto también de cómo sería mi vida durante una semana, ¿no? ¿Es algo que puedo sostener a largo plazo o no? Sí, totalmente. Muchas veces mientras buscamos o transitamos como al estilo de vida que queremos desde el actual, podemos hacer más cosas de las que pensamos, ¿no? Y a Sí, veces cuando este típico ejercicio de tu día ideal o tu día en tus términos de cómo sería, ¿no? Que a lo mejor una persona describe, pues me despierto por la mañana en mis sábanas blancas y le pregunto, vale, ¿de qué color son tus sábanas? Ah, pues azules, no me he permitido comprarme esas sábanas de mi vida ideal. Digo, pero esto no lo puedes hacer hoy ya en tus circunstancias. Y es como, sí, claro que puedo. O desayuno, mi tostada de huevos con aguacate. ¿No lo puedes hacer hoy en serio? Ah, pues sí, sí que puedo, ¿no? Entonces, sí que hay aspectos que dejamos un poco para el futuro, para cuando tenga esa vida, justo, sí, desayunaré esto, me despertaré estas sábanas y es como que no, que lo puedo hacer ya, ¿no? sí. Entonces, eso creo que es interesante también. Pues Julia, yo veo mucho, supongo que tú también, que hay personas que se quedan como eternamente en el primer paso, como en el mundo de las ideas, de me gustaría esto, algún día lo otro. Para ti, qué es lo que más ves que frena, ¿no? De pasar de ese algún día al hoy empiezo y voy a materializar. ¿Y cómo lo viviste tú también esto?
Em, bueno, creo que son varias cosas. En mi caso, yo en mi caso lo viví escuchándome mucho, Esther. O sea, yo como digo, dejé el trabajo, sabía que mi vida, mi alma estaba pidiendo explorar otros estilos de vida. Entonces me fui a este viaje, pero ahí yo no sabía que quería emprender. Sí que sabía que quería escribir, pero escribir, por supuesto, podía quedarse como un hobby, ¿no? Algo que haces al margen de tener otro trabajo. Entonces, para mí estos 2 años un poco de transición fue mucha escucha y no tenía un camino claro, entonces también fue sostener un poco esa incertidumbre, esa confusión que he mencionado antes, ¿no? Pero obviamente pues hay que tomar acción. Si sé que quiero escribir, pues empiezo, aunque sea, como he mencionado, en los captions de Instagram. Obviamente luego ya lo formalicé, pero sí que hay que tomar pequeños pasitos en la dirección adecuada, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo que más te puede frenar cuando dices, ok, estoy aquí, no estoy convencida, convencido de dónde estoy, sé que quiero estar en otro lugar, lo que está pasando yo veo como dos cosas, ¿no? Lo primero es que a lo mejor no tienes una idea muy clara o muy definida de cómo se ve dónde quieres estar, ¿no? Y o a lo mejor tienes una idea clara de quiero lanzar este producto, quiero lanzar este servicio o quiero hacer este curso, pero sigue siendo abstracto, entonces es un poco pues ingeniería en retrospectiva, ¿no? Como reverse engineering, que se llama, como que tomes los pasos hacia atrás de decir, bueno, ¿qué pasos puedo tomar a día de hoy para llevar a cabo esta idea, ¿no? Entonces, pues lo que he dicho, si yo sé que quiero escribir, voy a empezar a publicar gratuitamente en Substack y llegar a un punto que a lo mejor puedo ya hacer una membresía de pago en la que se cobre o yo cobre por mi contenido, ¿no? Entonces es como buscar cuáles son los pasos pequeños que puedes tomar hoy. Y yo creo que la segunda parte que puede frenar es que si quieres algo, a lo mejor tienes claro cómo ejecutarlo. Por ejemplo, en mi caso, pues sé que quiero escribir y quiero publicar un artículo semanal, pero tu estilo de vida en ese momento no te permite que sostengas ese hábito. Es decir, si tú tienes familia, hijos, tienes un trabajo de una jornada laboral de 8 horas, te gusta, necesitas hacer deporte, realmente no tienes tiempo físico para sentarte a escribir una vez a la semana. O quizás sí, pero entonces para hacerlo tendrías que eliminar pues otras actividades que te están restando. Entonces creo que a veces queremos estar ahí y a lo mejor la primera semana, las 2 primeras semanas estamos tan motivadas que decimos, venga, sí, empiezo a escribir y me pongo y voy a estar publicando artículos una vez a la semana y lo puedes sostener 2 semanas a costa de sacrificar pues el tiempo con tus hijos, sacrificar el tiempo de deporte, pero claro, llega un momento que eso no lo puedes sostener más tiempo a largo plazo o a medio plazo. Entonces creo que esa visión crítica de decir, ok, quiero esto, pero realmente puedo sostenerlo y si no, ¿qué tengo que cambiar para sostenerlo? Y lo sigo queriendo porque a lo mejor viendo cosas que tienes que dejar fuera de tu vida, pues ya no te merece la pena tanto ese sueño que dices que quieres, ¿no? Entonces, ese algún día al hoy empiezo, pues sí que requiere un periodo de al menos cuestionarse y un poquito de introspección de decir, ok, ¿cuánto lo quiero de verdad? Y a partir de ahí, pues ir ajustando, ¿no? Wow, y de esto vamos a profundizar en nuestro workshop, bueno, como comentaba al inicio del episodio, parte de lo que estamos creando juntas y mucha de la inspiración que nos ha llevado a Reset 360 viene de aquí, ¿no? De estas conversaciones que ahora estamos teniendo aquí en vivo y en directo y que han habido muchas más y de identificar, ¿no? De esos bloqueos, de ese en el momento en el que sé lo que quiero pero no doy el paso y poder materializar, ¿no? De compartir lo que hay detrás de me replanteo mi vida, esto ya no me sirve y poder acompañar en ese momento en el que sentimos que necesitamos hacer una pausa para reorientarnos de nuevo. Y queríamos crear un workshop que ayudara a profundizar en ese proceso, o sea, no solo en el momento de darnos cuenta, sino también en lo que viene después, cuando empezamos a tomar decisiones alineadas, a recuperar claridad, energía, dirección. Y hemos hablado mucho sobre lo importante que es crear espacios para parar, para mirar hacia adentro, para redefinir lo que queremos. Y eso es lo que nosotras llamamos reset. ¿Qué dirías, Julia, que hace diferente a este workshop que estamos creando? ¿O qué piensas que se van a llevar quienes vivan esta experiencia? Pues a ver, Esther, yo creo que lo has mencionado ya. La importancia de que haya como dos partes, ¿no? Una parte que sea más de introspección, de reflexión, de análisis crítico y luego tomar decisiones a partir de ahí, ¿no? Entonces, que haya esa parte de pausa, de mirar y en función de lo que veas, en función de lo que salga, pues que puedas tomar acciones que sean un poco más alineadas, ¿no? Yo creo que lo más importante siempre es darse el tiempo,
En el caso de este workshop, pues va a estar guiado, o sea, va a haber una serie de preguntas, ejercicios que te van a ir guiando y te van a llevar de la mano, pero el hecho de darte el tiempo ya es magia. Con suerte yo me doy 15 minutos al día, media hora para hacer mi journaling mañanero, y en el caso de este workshop van a ser 3 horas. Entonces hay mucha magia en darte tanto tiempo, y como digo, tanto tiempo guiado. Entonces las respuestas en realidad ya las tienes dentro. Solo es cuestión de que lo saques, que lo plasmes en el papel y que a partir de ahí tomes decisiones. Entonces yo creo que eso es pues uno de los pilares básicos de este workshop que estamos creando, ¿no? Y luego lo más importante es esta primera parte, que va a ser de análisis crítico, pues porque a veces nos contamos muchísimos cuentos, y entonces a lo mejor te das cuenta de que en tu historia te estás contando algo, de que te quejas, a lo mejor hay una voz de queja, de frustración, y al ponerlo sobre el papel dices, oye, pues no estoy tan mal. O sea, realmente sí que estoy dando pasos, aunque parezcan pequeños, sí que estoy dando pasos hacia lo que quiero, y estoy mucho mejor de lo que yo me cuento que estoy, ¿no? Por otro lado, podría ser lo contrario. A lo mejor tú te montas en tu Pegaso tricolor y piensas que tu vida está maravillosa y que estás creando muchas cosas que te llenan, y al salir del workshop o hacer este análisis dices, oye, quizá no está todo tan bien como yo me estoy contando y necesito tomar más acción o necesito tomar otro tipo de decisiones. Entonces yo creo que el potencial de este ejercicio que vamos a hacer juntos es, ok, hay una parte que vas a analizar tu vida y observarla, y luego vas a poder decidir cómo la reordenas. Y es que darse el espacio es el valor de todo, ¿no? Sí, totalmente, porque muchas veces no nos lo damos, ¿no? No nos ponemos 3 horas a decir vamos a hacer trabajo profundos, como siempre encontramos otra cosa mejor que hacer y eso se queda para después, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlo guiado, o sea, aumenta las probabilidades de que realmente se haga. Y diseñamos este workshop pensando en 3 fases, y la primera es la que marca el tono de todo lo demás, que es esa parte más emocional, más invisible y que a menudo es como que la que más nos queremos saltar, ¿no? Que queremos ir directos como al plan de acción. ¿Y por qué es tan importante que esta fase esté, que entremos en lo emocional y en lo invisible antes de pasar a lo demás? Pues bueno, esto es lo que hemos mencionado ya un poquito también a lo largo del episodio, ¿no? Tenemos estas voces en nuestra cabeza, estas resistencias que van apareciendo a lo largo de todo el camino. Y da igual el punto en el que estemos, ellas van a cambiar, pero van a seguir ahí. Entonces, si tenemos las herramientas quizá para detectarlas, pues en este momento de nuestra vida nos podrán decir una cosa y a lo mejor en unos meses nos dicen otra diferente. Entonces, es saber detectarlas. Y en función de lo que te dicen, pues a lo mejor hay algunas que tienes que escuchar y desechar, y decir, ok, te veo, te siento, sé que estás aquí, pero voy a continuar. En otras ocasiones, a lo mejor, escuchamos estas voces, esta parte emocional, y realmente nos está previniendo de algo, ¿no? Decir, o sea, están ahí porque tienen una utilidad, y decir, bueno, no es el momento todavía a lo mejor de tomar esta acción. Entonces, es importante darles espacio, escucharlas y de nuevo pues poder accionar desde ahí, ¿no? Después de haberlas escuchado. Yo creo que eso tú y yo lo teníamos muy claro desde el principio. O sea, al principio, cuando dudábamos qué tipo de espacio queremos crear, pensábamos ir solo más a la parte introspectiva. Obviamente las dos, Esther y yo, somos mujeres de acción, nos gusta bajar a tierra, entonces sabíamos que la parte al final de aplicar iba a estar, pero sí que le dimos un peso importante a esta parte de analizar un poco lo invisible, ¿no? ¿Qué está pasando detrás de bambalina? Sí, es que es necesario. O sea, no nos podemos saltar una parte que son cimientos, ¿no? Y que luego va a condicionar cómo vives lo demás. Y para ello nos vamos a apoyar en herramientas. En el workshop vamos a tener parte masterclass. Aquí también nosotras vamos a compartir libros que nos han marcado en este camino y más allá conceptos clave y muy prácticos que nos han ayudado a desbloquearnos y también a expandirnos, ¿no? Para que te lo lleves para aterrizar a tu vida en el momento en el que estés. También vamos a contar con ejercicios de escritura guiada, con herramientas visuales de planificación y con visualización para integrar y luego accionar, ¿no? Que como dice Julia, somos personas de bajar a tierra, ¿no? O sea, cuando ya hemos estado en el mundo de la mente, de las ideas, de esa parte más emocional, luego queremos que eso se aterrice, ¿no? No que se quede ahí y que sea pues como un espacio que he pasado el tiempo, sino que luego eso se traduzca pues en acciones concretas, ¿no? Para la vida, pues para cada persona según el punto en el que esté y lo que quiera trabajar. Pues Julia, para recapitular y cerrar, quiero preguntarte qué le dirías a esa versión pasada de Julia antes de su cambio de vida.
Y Esther, me encanta que me hagas esta pregunta ahora, en este momento, porque como bien sabes, pues sí que estoy en un momento de volver a conectar conmigo misma, ¿no? Me doy cuenta de que ahora mismo en mi vida sí que hay una necesidad profunda de volver a conectar conmigo. Entonces, lo que le diría a esa versión de Julia es que siga cultivando la escucha y la observación propia todo el tiempo. O sea, es algo que no se puede perder. Y esto vuelve al tema de nuevo, del inicio del podcast, de romantizar, ¿no? O sea, piensas que ya llegas a ese estilo de vida, ya lo tienes, ya estoy emprendiendo, ya estoy facturando. Y da igual, es que tengo que seguir observándome, tengo que seguir escuchándome, ¿no? Entonces creo que es lo que le diría, que no pierda nunca pues esa conexión con una misma. Y la evolución, obviamente, de un ser humano no termina nunca, entonces hay que trabajárselo. Más que dar un consejo a una versión pasada de Julia, yo creo que también es reconocer pues, todos los pasos valientes que vamos dando en nuestra vida, ¿no? Es cierto que dar un salto al vacío, como a lo mejor hice yo, pues sí, puede ser de valientes, me lo han dicho muchas veces, pero yo creo que también es ser de valientes, pues ser constante y perseverar en algo que crees, ¿no? Puedes tener un trabajo de oficina y no sé, tú llegas por las tardes a casa y estás cultivando tu proyecto creativo. Entonces, mantenerte ahí también es de valientes. Y yo creo que también es de valientes decir, ok, yo estoy haciendo esto, no me funciona, lo voy a soltar y voy a redireccionar, ¿no? Y es esa parte de nuevo del coste del ser hundido, como ya está, lo suelto. Entonces, yo creo, Esther, que lo que me gustaría recalcar de todo el episodio, pues es esta parte de que toda nuestra vida son ajustes constantes, ya sea en estilo de vida, ya sea en hábitos, ya sea en decisiones, y, y que para eso necesitamos esa capacidad de escucha y de observación para ver cómo accionamos, cómo van a ser los siguientes pasos, ¿no? Y yo creo que es un poquito lo que las dos queríamos crear también con este workshop. Pues sí, yo soy muy fan de los ajustes, de no los cambios súper radicales, ¿no? De a veces tomamos decisiones y pensamos, nos paraliza eso, ¿no? Decir, es que tengo que hacer el gran cambio y nos perdemos el gran poder de los microajustes del día a día, ¿no? Que es donde están sucediendo las Y cosas. es que lo has mencionado con el ejemplo de las sábanas o de la tostada de aguacate, ¿sabes? Ahí sí que es romantizar tu vida realmente. O sea, eso es algo que está en tu mano independientemente del estilo de vida que tengas. Entonces, si te llena, hazlo. Y son micro hábitos o microajustes que te pueden cambiar el mood. Entonces, sí que sí, es importante. Total. Pues antes de despedirnos, recordar que ya están abiertas las inscripciones para Reset 360, que es el workshop del que estamos hablando, que hemos co-creado Julia y yo, el 19 de junio en Valencia, va a ser en formato presencial, y para quien no esté en Valencia, está en formato online el 29 de junio. Y el enlace está en las notas del episodio. Si no puedes asistir al directo online, no pasa nada porque va a estar disponible en la grabación durante 2 meses. Gracias, Julia, por esta conversación y gracias a quien esté escuchando por estar al otro lado. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.